Vamos a resolver ahora algunos ejercicios, comenzando por el ejercicio 4.39. Dice, demuestre que si una batería FEM fija y una resistencia interna RI se conectan a una resistencia variable externa R, se libera la potencia máxima al circuito exterior cuando R es igual a RI. Hemos dibujado aquí el esquema del circuito y tenemos aquí nuestra FEM, nuestra resistencia RI, la cual tiene asociado un voltaje VI, nuestra resistencia R, asociado a ella hay un voltaje VR y nuestra corriente iría de esta forma. Así, aplicando las leyes de Kirchhoff para el voltaje, en el circuito tenemos así que nuestra FEM es igual a nuestro voltaje VI más nuestro voltaje VR. Esto implica que la FEM menos VI menos VR son iguales a 0. Y ahora podemos usar la ley de Ohm para encontrar los valores de VI y VR. Y vamos a considerar que en un circuito en serie la corriente es la misma en todas las resistencias. Así tenemos que E menos RI por I menos R por I es igual a 0. Y al factorizar la corriente, que ya dijimos que es la misma en un circuito en serie, tenemos que E menos I por RI más R es igual a 0. Y podemos despejar la corriente de esta relación, de donde justo obtenemos que la corriente es igual a la FEM sobre RI más R. Nosotros sabemos que la potencia liberada en la resistencia interna será igual a I cuadrada por R. Ya tenemos el valor de la corriente, así que lo podemos sustituir y elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por R. Del enunciado, nosotros sabemos que R es una resistencia variable y podemos definir a la función potencia como una función dependiente de R y la llamaremos ecuación 1. Para encontrar el máximo de la función potencial, derivamos con respecto a R la ecuación 1 y la igualamos a 0. Entonces aquí hemos sustituido lo que valía nuestra ecuación 1. Obtenemos la derivada con respecto de R, me queda E cuadrada RI más R a la menos 2, menos 2 veces E cuadrada R por RI más R a la menos 3. Factorizo la FEM cuadrada y reescribo las relaciones. Ahora en esta parte de acá las voy a asociar. Me queda entonces que RI más R al cubo es el factor común, lo divido entre RI más R y eso me da RI más R multiplicado por 1, que justo es lo que me queda aquí arriba. Luego hago lo análogo, divido entre RI más R al cubo, me da 1, lo multiplico por 2R y es este menos 2R. Vemos que de aquí se me va una R con una de estas. Ahora igualamos la derivada con respecto de P, la derivada de P con respecto de R a 0 y podemos despejar nuestra FEM al cuadrado y nos queda RI menos R sobre RI más R al cubo igual a 0. Podemos pasar RI más R al cubo del otro lado de la igualdad y nos queda que RI menos R es igual a 0, de donde RI es igual a R. Por lo tanto, se libera la máxima potencia cuando RI es igual a R, demostrando justo lo que el ejercicio nos pedía. Resolvamos ahora otro ejercicio, el ejercicio 4.46, que se llama máximo poder vía Thevenin. El ejercicio dice, una resistencia está conectada entre las terminales A y B como se muestra en la figura 1. ¿Para qué valor de R la potencia disipada en la resistencia será máxima? Para contestar esto, primero aplica el teorema de Thevenin y el resultado del problema 4.39. ¿Cuánta potencia se disipará en R? He dibujado aquí las corrientes de acuerdo a la convención que seguimos en cada una de las mallas. Así tenemos que I1 va en esta dirección e I2 va en esta dirección. Comencemos aplicando el teorema de Thevenin para simplificar nuestro circuito nos va a servir para ello dividir nuestro circuito en dos redes, las que vamos a llamar red A, que está configurada por nuestro circuito hasta las terminales A y B, y la red B,
que es la parte posterior a las terminales. Vamos a comenzar simplificando la red A. Recuerden que para obtener la resistencia equivalente hay que hacer todas las fuentes o baterías igual a 0. Así entonces nos queda que nuestra resistencia 1 y nuestra resistencia 2 quedan en paralelo y a su vez en serie a nuestra resistencia 3. Tenemos entonces que la resistencia equivalente va a ser la resistencia en paralelo para nuestras resistencias R1 y R2, que nos quedan como 10 ohms por 10 ohms sobre 10 ohms más 10 ohms, más, porque está en serie, nuestra resistencia R3, que es de 15 ohms. Esto es igual, 10 por 10 nos da 100, 10 más 10 nos da 20, 100 entre 20 nos da 5, más 15 nos da 20 ohms. Nuestra resistencia equivalente para este circuito de la red A es 20 ohms. Ahora, para encontrar el voltaje equivalente en la red A, primero observemos que se trata de un circuito abierto, así que la corriente que pasa por la resistencia de 15 ohms, la resistencia 3, es igual a 0. En un circuito abierto siempre es así, la corriente es igual a 0. Así que solo vamos a trabajar con la primer malla y vamos a calcular de ella lo que va a valer la corriente que vamos a llamar I1. Aplicamos entonces la ley de Kirchhoff para los voltajes y tenemos que 120 volts va a ser igual a V1 más V2, que son los voltajes asociados a R1 y a R2. Y aplicando la ley de Ohm, sustituimos los voltajes V1 y V2 en términos de la resistencia y la corriente. V1 nos queda como 10 ohms por nuestra corriente I1 y V2 nos queda como 10 ohms por nuestra corriente I1. Así, al factorizar la corriente y despejarla, tenemos que I1 es igual a 120 volts sobre 20 ohms, que es igual a 6 amperes. Ahora sabemos que nuestro voltaje equivalente va a ser el voltaje que pase por los puntos, por estos puntos. Recuerden que solo estamos trabajando con esta malla, por estos puntos de aquí. Bueno, los puntos B y A, pero recuerden que no tomamos en cuenta esta resistencia porque la corriente es 0. Es decir, nuestro voltaje equivalente será el que pasa por B2, que es igual a 60 volts. Así, nuestro circuito equivalente nos queda como el potencial equivalente 60 volts y la resistencia de 20 ohms. Ahora podemos unir la red B con nuestro circuito equivalente, quedándonos justo esta configuración. Usando el resultado del ejercicio 4.39, donde nosotros vimos que se libera la máxima potencia cuando R es igual a R1 en nuestro caso, tenemos entonces que R debe ser igual a 20 ohms tal como R1. Así, usando la ley de Kirchhoff para los voltajes, tenemos que V, relacionado con nuestra fuente, este es V1 y este es V2, V menos V1 menos V2 es igual a 0, así que V es igual a V1 más V2. Y usando la ley de Ohm podemos sustituir el voltaje en términos de la resistencia y la corriente, así tenemos que V es igual a R1 por I más R por I. Y al factorizar la corriente y despejarla, tenemos que la corriente es igual al potencial V sobre R1 más R, y sabemos que nuestro voltaje equivalente era igual a 60 volts y nuestras resistencias eran 20 ohms cada una. Así tenemos que nuestra corriente es 60 volts sobre 40 ohms, que es igual a 1.5 amperes. Así la potencia liberada en R va a ser igual a nuestra corriente ya conocida al cuadrado, que es 1.5 amperes por 20 ohms, que es igual a 3 medios por 20 watts, que es igual a 45 watts. Así, finalmente tenemos que la potencia liberada en R va a ser igual a 45 watts. Y con esto vamos a terminar el ejercicio.